Me alegra saludar a los que ya están presentes, mis hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes este pasaje. Por favor, si tienen sus Biblias, vamos a leer Mateo 26:41. ¿Lo tienen, hermanos? Mateo 26:41. ¿Lo tienen? Amén, hermano, ya lo tenemos. Muy bien. Dice así la palabra del Señor, este precioso versículo, hermanos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, este versículo de la palabra del Señor saca a luz lo que en realidad es la estabilidad de la vida espiritual con nuestra responsabilidad de orar, porque es la voluntad de Dios que nosotros oremos para que nosotros tengamos estabilidad espiritual, para que Dios sea glorificado. Es triste, hermanos, que muchos cristianos no les llama la atención ni orar. Es triste ver que hay muchos cristianos que les gustan las liturgias, los programas de cultos, que les gustan las actividades religiosas, pero no les gusta tener una comunión con Dios a través de la oración. Y hermanos, la oración saca a luz lo que es la estabilidad de nuestra vida espiritual. Jesús lo dice tan claramente que no se necesita, hermano, de darle vuelta y poner excusa y poner peros o querer justificarnos con tal de poder nosotros demostrar una vida mediocre que en realidad lo que menos demuestra es estabilidad de vida espiritual. Y la oración saca a luz toda esa desgracia, toda esa flaqueza, esa carnalidad, esa debilidad que nosotros tenemos. Jesús claramente nos dice a través de la palabra del Señor, cuando nosotros leemos, velad y orad para que no entréis en tentación. Noten, hermanos, velar tiene que ver con nuestra responsabilidad de ver que nuestros pensamientos, sentimientos, acciones concuerden con la bendita palabra de Dios, y la oración tiene que ver con esa dulce comunión con Dios, porque es la bendición que Dios nos da para comunicarnos con Dios. Ese canal hacia con Dios tiene que estar abierto para que haya defensa a favor de nosotros. Alguien ha dicho que si alguien ora con Dios es un canal abierto donde Dios va a sacar a luz, que es la gracia, la misericordia que le da al cristiano de poder comunicarse con Dios, hablar con Dios, pero que ese velar es el que le da dirección para ver que cada palabra, cada oración esté en conexión con su palabra, para ver si le agrada al Señor, para ver si está haciendo la voluntad del Señor. Con esa expresión velada, y aunque el sentir literal acá está en que en el contexto está en una hora ya bastante tardía, pero que nos lleva a reflexionar, mis hermanos, la responsabilidad integral que tenemos delante de Dios para que nosotros podamos darle vida a lo que es la oración en cuanto a responsabilidad cristiana, para que saque a luz lo que es en realidad la estabilidad de nuestra vida espiritual. Cuando nosotros vemos velad y orad para no caer en tentación, vemos a la luz de la palabra del Señor
los diferentes contextos que saca a luz nuestro mismo Señor Jesucristo con aquellos quienes no aman la oración, con aquellos quienes no le dan importancia a la oración, con aquellos quienes son débiles en la oración, con aquellos que piensan que Dios les sirve nada más para ocasiones de acuerdo a sus caprichos, pero que no mantienen una comunión constante y abierta con Dios a través de la oración. Y entonces viene el Señor, saca la realidad de lo que dice este versículo, hermanos, velad y orad, comprendiendo que la palabra de Dios dice, porque para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El auténtico cristiano sabe que su espíritu, si ha sido nacido de nuevo, si ha sido engendrado por el Espíritu Santo, hay fuego en su interior para que pueda dar testimonio, mis hermanos, de lo que Dios puede hacer en su vida. El espíritu a la verdad está dispuesto. El cristiano sabe que esto es agradable delante de Dios, pero también debe de conocer cuando él es débil o cuando es carnal, y cuando él no ora tristemente, deja un canal abierto no para la bendición, sino para las tentaciones de la carne. Y cuando nosotros vemos este pasaje de la palabra del Señor, ¿cómo lo ordena el Señor? ¿Cómo le da sentir a este texto que dice, velad, orad para que no entréis en tentación? Si se los está diciendo a los 12 apóstoles que estaban con él, si les está diciendo una gran verdad, el espíritu, la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El contexto saca luz toda la bendición y la desgracia que puede suceder en el corazón del hombre cuando Dios tiene que sacar a luz si en realidad es cristiano o no es cristiano, y cuánto de estabilidad de vida espiritual puede ver en la vida del hombre de fe. Y mis hermanos, cuando nosotros vemos esta expresión de este versículo, velad y orad para no caer en tentación, solo nos hace reflexionar, mis hermanos, que en su contexto nos lleva a que Dios tiene que sacar a luz, mis hermanos, todo lo que no es de Dios. Dios tiene que sacar a luz todo lo que no glorifica a Dios, lo que no glorifica a Cristo, lo que va contra su palabra, los que odian sus mandamientos, los que van por intereses mezquinos temporales, los que creen que Jesucristo es nada más una religión. Dios tiene que sacar a luz lo podrido del corazón del hombre cuando no entiende esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo. Velad y orad para no caer en tentación, para no entrar en tentación. Cuando nosotros vemos esta realidad, nosotros podemos ver a la luz de la palabra de Dios que en su contexto lo primero que Jesús va a sacar a luz es que empieza a anunciar, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Noten, hermanos, que el capítulo que está conectado, capítulo 26 y todos los versículos que están en conexión, lo primero que saca luz es la desgracia de este hombre que nunca fue regenerado, de este hombre que nunca nació de nuevo, de este hombre que era hijo de perdición, de este hombre que Jesús ya le había de una manera anticipado de que uno de ellos iba a entregarle, uno de sus propios discípulos. Y hermanos, cuando el Señor está exhortando a sus discípulos, a los 12 apóstoles, velad y orad para no entrar en tentación, porque no solo Dios va a sacar a luz quienes no son, sino porque también vienen otras realidades tras de todo, mis hermanos, de lo que no es agradable delante de Dios. Y a veces tenemos que entender, hermanos, de que puede haber un falso cristiano dentro de los seguidores de Cristo y que tenemos responsabilidad de detectarlo, de apoyarlo para ver si se convierte, para ver si la misericordia de Dios lo alcanza, pero que a veces no sale a luz tan pronto como lo queremos, pero en su momento Dios lo va a sacar a luz. Y lo que saca a luz el Señor en su contexto cuando dice, velad y orad para no caer en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no. Saca luz lo podrido, saca luz lo negro, lo no regenerado, saca luz la desgracia de los hombres que no entienden que Jesucristo es Dios, que perdona pecados y que transforma vidas. Está a la luz del contexto de que muy pronto va a salir a luz quién era Judas. Judas el traicionero, Judas el que lo vendió con un beso de ósculo santo, con ese beso de traición, con ese beso que realmente solo es de hipocresía. Cuando el Señor ya empieza a sacar a luz lo que no es parte de su pueblo, aquel quien aparentemente era parte de su iglesia, pero que no lo es, el Señor pronto lo saca a luz. Y bajo este contexto el Señor anuncia su sufrimiento, su traición. Bajo este contexto el Señor exhorta a sus discípulos que ya pronto los líderes políticos, religiosos, la sociedad, el mundo se va a levantar para ir a capturarlo. Y por favor oren, porque el diablo se va a manifestar y los va a zarandear. En este contexto está este versículo: velad y orad para no caer en tentación. Pero notemos, hermanos, que no solo saca luz lo que es la falsa conversión de Judas, sino también saca luz la falsa estabilidad de vida espiritual de Pedro. Noten esta otra escena. Pedro, cuando escucha que el Señor va a sufrir y que va a morir, es lo que dice: Señor, yo por ti voy a morir, yo te voy a seguir y te voy a ser fiel y yo soy capaz de dar mi vida por ti, y todo lo que le dice. Pero pronto el Señor le anuncia: antes que me niegues 3 veces, el gallo va a estar cantando. Y cuando nosotros vemos que ahora saca la inestabilidad de Pedro, con la diferencia que Pedro, el apóstol, era convertido. Pedro el apóstol es un hombre regenerado. Pedro el apóstol es un hombre que ha nacido de nuevo. Pedro el apóstol es un hombre que está siendo transformado en carácter para ir madurando, y su poca comprensión de la vida espiritual le hacía hablar tonteras de la vida que no entendía realmente qué era la vida espiritual, y que ahora también el Señor lo saca a luz. Saca a luz la inestabilidad del apóstol Pedro. Porque cuando Jesús le anticipa qué es lo que él va a hacer, él, incrédulo todavía, cuando llegó el momento en que él vio cómo capturaron a su maestro y le empezaron a preguntar si él era seguidor de Cristo y era un discípulo de Cristo, que lo habían visto con Cristo, él lo niega, lo niega, lo niega y lo niega. Y hermanos, la razón del por qué todo esto se da es porque muchos no toman en serio lo que es velar y orar. Velar en el sentir de meditar y reflexionar si nuestros sentimientos, pensamientos y acciones están al orden de la palabra del Señor. Si de verdad no son emociones lo que tenemos. Si de verdad no solo son sentimentalismos lo que tenemos. Si de verdad no es nada más religiosidad lo que nos está cegando para querer calificar nuestra vida espiritual. Y entonces cuando vemos cómo Pedro actúa, nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, que a la luz de la bendita palabra del Señor, también Dios saca a luz lo que es la inestabilidad de vida espiritual del hombre auténtico, regenerado, que Dios tiene que sacar a luz, que todavía no ha crecido en el orden correcto, todavía no está en el nivel que es agradable delante de Dios. Todavía no entiende las cosas más allá del pensamiento humano. Quizás lo perciba el hombre de fe, pero no lo entiende más allá de lo que es la responsabilidad espiritual. Algo muy interesante acá, mis queridos hermanos, no solo saca luz la traición de Judas, que era un hombre no regenerado, la inestabilidad del apóstol Pedro, que no está en el nivel correcto, que es agradable delante de Dios, por no tomar en serio lo que es velar y orar para que no entren en tentación. Mis hermanos, al ver estas dos escenas, de acuerdo a su contexto, también
mis queridos hermanos, nos lleva a la reflexión de que Dios hace la invitación a los 12, a los que están ahí, que oren. Cuando nosotros vemos que Judas sale para traicionar, la invitación está para ellos, para que oren, para no caer en tentación, velar y orar para no caer en tentación. Noten, hermanos, que el Señor Jesucristo no obligó, no manipuló a los que estaban ahí presentes, sino más bien los invitó para que aprendan a ser obedientes a Dios de manera voluntaria, sumisa, reconociendo que por sí solos su voluntad no puede obrar por sí solo, sino sujetos a la voluntad de Cristo. Los invitó y en lugar de orar ellos, dice que los encontró la primera y la segunda vez durmiendo y durmiendo. Y cuando nosotros vemos lo que nos dice la palabra del Señor, mis hermanos, vemos entonces que solo saca a luz la flaqueza del grupo colectivo de los discípulos de Cristo. Sacó a luz la falsa conversión de Judas, sacó a luz la falsa estabilidad de vida espiritual del apóstol Pedro, que le faltaba madurar, pero también saca a luz la falsa estabilidad de vida espiritual de los discípulos mismos, cuando se dan cuenta que en realidad ellos no han entendido lo que es velar y orar, porque cuando es capturado su maestro, todos lo abandonan, todos lo dejan. Incluso todavía el Señor saca a luz, más allá de lo que es la falta de madurez del apóstol Pedro, también saca a luz la carnalidad del apóstol Pedro, porque toma su espada y le corta la oreja a uno de los soldados que iban para capturar al Señor. Menos mal que estaba el Señor y le pone la mano y lo sana y lo deja bien reparadito otra vez la oreja. Pero noten cómo el Señor saca luz lo que es la falsa estabilidad de vida espiritual de sus propios discípulos, que todavía no han logrado madurar, no han logrado entender qué es velar y qué es orar. Y hermanos, si Jesús no manipuló ni obligó a ellos para que oraran, ¿quiénes somos nosotros para obligar a nuestros hermanos en la fe que lo hagan? Pero con eso no quiere decir que no los invitemos. Con eso no quiere decir que no les recordemos. Con eso no quiere decir que no los apreciemos. Hermanos, los invitamos para el culto de oración. Hermanos, los animamos para el culto de oración. Hermanos, nos reunimos tal día para el culto de oración. Pero hasta ahí nada más, hermanos. Ponerles una espada en la garganta o una pistola aquí en la cabecita para que oren con nosotros, no se puede, hermanos. Yo sé que algunos no pueden por asunto de trabajo. Yo sé que algunos no pueden por asunto de emergencia. Yo sé que algunos no pueden porque quizás el horario no los deja estar con nosotros. Yo sé que hay algunos casos así, pero no son todos los casos. Hay algunos ahorita también su novelita, su película. Hay algunos ahorita que están descansando. Y el Señor en el contexto le dice a sus discípulos, después de bajar 2, 3 veces, le dice, 1 hora no han podido velar conmigo, 1 hora no han podido velar conmigo. Bueno, levántense, porque van a ver lo que ahora el mundo va a hacer. Y hermanos, por eso, hermanos, nosotros no estamos llamados para obligar y manipular a la gente, ni por más que somos hermanos en la fe, pero sí a orar por ellos por su flaqueza, orar por ellos por su carnalidad, orar por ellos porque no son estables en su vida espiritual, orar por nosotros mismos que podemos caer en tentación si no velamos y no oramos. Porque todos somos tentados para no orar y para no meditar en la palabra de Dios. Pero hermanos, cuando nosotros vemos Mateo 26, 41, con lujo de detalle, el Señor saca a luz lo que quiere decir velar y orar para no entrar en tentación. Dios dentro de su iglesia va a sacar lo podrido,
lo que no ha nacido de nuevo, el que no ha sido regenerado. Y este es el caso de Judas. Pero también va a sacar a luz la inestabilidad de vida espiritual de sus discípulos en el caso del apóstol Pedro. Pero también va a sacar a luz la cobardía de sus propios discípulos cuando lo abandonan y todos lo dejan y se van esparcidos cuando ven que su maestro es capturado. Al extremo de que saca luz lo capaz que es el cristiano de negar a su Señor, lo capaz que es el corazón cobarde del hombre, que es negar a su Señor, como lo hizo el apóstol Pedro. Y cuando nosotros vemos que el Señor no obligó, pero sí invitó, hermanos, no podemos obligar. Yo tengo responsabilidad de decir a mis hijas, oremos un rato, o oren ustedes un rato. Tengo responsabilidad de enseñarle a mi esposa, oren. Pero va a llegar un momento, hermanos, en que va a salir a luz realmente quiénes somos. ¿De qué calibre estamos hechos espiritualmente? ¿Cuál es el nivel de nuestra vida espiritual? Y yo entiendo que hay algunos hermanos que realmente no pueden por el trabajo, por enfermedad o por algo que no pueden estar con nosotros. Eso se entiende, pero yo sé que algunos no están porque no les gusta, no están porque no quieren. Y como me dijo un hermano, yo voy a llegar cuando abran el templo, cuando otra vez abran los días martes allá en el templo y cuando también los días jueves de doctrina. Pero ni por más que abramos los martes y los jueves, de seguro que no van a llegar. Tal vez lleguen de vez en cuando. Los días miércoles o los días viernes. Tal vez de vez en cuando lleguen, pero otra vez se ve que tienen inestabilidad de vida espiritual, porque si miren, cuando Jesús le dice a sus discípulos orar para no entrar, para no caer en tentación, se los dice colectivamente. Si bien es cierto que tenemos tiempo devocional para orar a solas con Dios, pero también debemos de tener tiempo para estar en comunión en los hermanos en la fe, para orar en relación con nuestro Señor. Y cuando nosotros vemos, hermanos, lo que dice Mateo 26, versículo 41, cómo va sacando a luz toda la flaqueza de su pueblo, de su iglesia, todo cómo lo saca a luz nuestro Señor Jesucristo, quien no está convertido. Mis hermanos, podemos nosotros ver a la luz de la palabra del Señor que Él como el maestro, como el rabino, Él es ejemplar para enseñar y mostrar a sus discípulos cómo orar. Él se iba solos en relación con Dios Padre para estar orando en momentos difíciles de la vida. El modelo perfecto de la oración se encuentra en Jesucristo. Mientras que el modelo de sus discípulos, mientras que no maduren, hermanos, son capaces de negar a Cristo, son capaces de ser cobardes, son capaces de ser violentos, de ser carnales, igual que el apóstol Pedro, son capaces de vivir no de acuerdo a la voluntad de Dios Padre. Sale a luz toda la debilidad de su pueblo. Sale a luz, mis hermanos, que hay un ejemplo perfecto que es Jesucristo y tristemente saca a luz la flaqueza de su pueblo. Bajo este contexto está la palabra del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y hermanos, cuando nosotros vemos esto, ¿de qué nos sirve a nosotros, hermanos, que enfaticemos mucho, que oremos por el hermano que está enfermito, oremos por la hermana que está? ¿De qué nos sirve si esta hermanita solo quiere su sanidad física y sigue viviendo otra vez al mismo nivel? No le gusta meditar en la Biblia, no le gusta orar, no le gusta estar en comunión, pero se cree que es gran cristiano. ¿De qué nos sirve? Mejor pidámosle a Dios, Señor, este hermanito, esta hermanita o esta familia le cuesta ser maduro espiritualmente. Te ruego por la flaqueza de ellos. Te ruego que tú les abres el entendimiento, el corazón, para que crezcan espiritualmente, para que aprendan a orar en comunión contigo, Señor, individual, colectivo, como iglesia, para que tú obres en tu iglesia, Señor.
pero solo miramos lo temporal, lo egoísta que somos. Y el Señor nos lleva a esta reflexión, que el Señor lo que estaba viendo en su iglesia, en el contexto cuando dice velad y orad, para no caer en tentación, para no entrar en tentación. Lo está hablando desde este contexto. Saca luz al no regenerar. Saca luz la inestabilidad del apóstol Pedro. Saca luz la flaqueza de su pueblo. Y aún así los busca después de que él resucita para unirlos, para tratar con ellos, para enseñarles que tienen que aprender a madurar para que se glorifique el nombre del Señor. Oremos por esto. Oremos para ver nuestra propia desgracia, la desgracia de mi familia, mi propia familia, la desgracia de las familias de la iglesia, para que seamos más sinceros. Porque Dios va a tratar con nosotros. Solo de esa manera podemos tener autoridad de vida espiritual. De lo contrario, hermanos, no hay. No hay. Y esto era lo que Jesús marcaba la diferencia en enseñar al pueblo y a sus discípulos. La misma gente daba testimonio de él. Este habla, no como los fariseos, sino como el que tiene autoridad. Hermano, aquel que no es ejemplo para poder demostrar la estabilidad de su vida espiritual, reconociendo que es débil y es pecador y que necesita de su Señor, que ame su palabra, que oiga su palabra, que esté en comunión con Dios a través de la oración, que se dé cuenta que en realidad no atente contra los mandamientos de Dios, sus principios, sus preceptos. Son las personas más maduritas, son las personas que han logrado crecer más. Porque a veces, hermanos, bien nos puede engañar un programa en un culto. Posiblemente el hermano le gusta estar en el culto, pero no le gusta orar en su casa, no le gusta estar en culto de oración. Y no es porque no tenga tiempo, sino porque ya tiene una tradición en su vida, una mala costumbre. Y otros les cuesta estar en comunión hasta con los hermanos en la fe. Y el apóstol Pablo siempre está exhortando muchas exhortaciones del Nuevo Testamento, no dejando de congregaros como muchos tienen por costumbre. Y el Señor Jesucristo, velad y orad para no caer en tentación. Hermanos, oremos por nuestra propia vida, por la vida de nuestra familia y por la vida de las otras familias de la iglesia que no han entendido lo que es el privilegio de estar en dulce comunión con Dios a través de la oración. La razón es porque Dios va a tener que sacar a luz al quien es pagano y al quien es carnal, para que Él sea glorificado, porque va a tratar con ellos para llevarlos a un nivel más hermoso que glorifique el nombre del Señor. Porque si son de su pueblo, de todos modos el Señor los va a buscar, los va a tratar para que entiendan que nosotros no podemos obligar, pero sí orar, sí invitar, sí recordar, para que Jesucristo sea glorificado. Que el Señor les bendiga, hermanos.